Cosa complicada, pero muchísima gente dice, bueno, que la familia se las arregle si es que a mí me pasa algo, me muero, pero uno dice, bueno, realmente, Benjamín, esta debería ser la situación y la decisión que una tome. ¿Tiene sabiduría esta decisión? Primero que todo, muy buenos días. Buenos días, Patricia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. No, realmente no. O sea, lamentablemente hay que organizar antes de... O sea, cuando estamos en vida hay que organizar qué va a pasar con nuestros bienes, con nuestras familias, con nuestros seres queridos al momento de faltar. Y es lo más complicado. Seguimos con el estigma de toda la vida de que no nos vamos a morir nunca, de que Dios guarde firmemos un testamento, de que para qué arreglar estas cosas, que se preocupen nuestros hijos y nuestros nietos y nuestros herederos cuando yo falte. Es un poquito egoísta si se quiere ver así. Hay que tratar de organizarnos previamente porque le estamos dejando un gran problema a nuestros familiares que podríamos evitar. Inclusive temas hasta de quién se va a hacer cargo de nuestros hijos, ya que estamos viendo una nota tan triste, quién se va a hacer cargo de nuestros hijos en caso de que nosotros faltemos. Una de las preguntas más recurrentes es las cuentas de banco, porque la verdad la mayoría tenemos, aunque sea poquito, más o menos, o mucho, ¿verdad? Pero tenemos una cuentita ya sea de ahorros o cuenta corriente en el banco, y uno dice, bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, si no tiene beneficiario? Mira, el tema es que la cuenta de banco permite precisamente, empecemos al revés, permite tener un beneficiario, permite que el dueño de la cuenta establezca a quién le va a quedar ese dinero en caso que a mí me falte, me pase algo, cualquier cosa. Lo lógico es que todas las personas firmemos, cuando hacemos la apertura de la cuenta, quién va a quedar. O sea, hay que tener ese cuidado. Hay que tenerlo, es lo ideal. Sin embargo, si no lo tienen, pasa entonces a una herencia común. O sea, el dinero que esté en una cuenta bancaria va a heredarse de la forma en que establezca el testamento, si hay testamento, o la sucesión legítima en caso que no exista. Perdón, antes de pasar a ese punto, digamos, donde no hay del todo beneficiario, ¿podríamos eventualmente poner un beneficiario menor de edad? Sí, correcto, no hay ningún problema. ¿Y qué pasa si me muero? ¿El beneficiario menor de edad tiene acceso a esa cuenta? No directamente, pero sí por medio de su representante legal, o sea, sea el papá, sea la mamá, o bien, si hay un conflicto de intereses, que le nombren un curador en la corte. Lo ideal es que si cada vez que abrimos una cuenta bancaria o cualquier tipo de gestión financiera, un título, valor, cualquier cosa que hagamos, un depósito a plazo, que dejemos un beneficiario para que no haya problema de discusión, no se sepa o no haya discusión a favor de quién hay que dar ese dinero. Es mucho más rápido, mucho más sencillo, esa persona se presenta al banco como tal, con el número, con la cédula en mano y le dice por favor al banco que le gire el dinero. Ellos verifican que eso es así, que la persona ya falleció efectivamente, o sea, si evidentemente vos sos mi beneficiaria en una cuenta bancaria, pero yo estoy vivo, no te van a dar el dinero. Tienes que llegar con una certificación de defunción de que Benjamín falleció, para que ellos verifiquen si efectivamente Patricia tiene derecho a retirar esa plata. Si es menor de edad, van a exigirle entonces que se abra una sucesión como tal para poder dirigirlo directamente al curador procesal de ese niño. Ok, en el caso, por ejemplo, si yo fallezco en edad laboral, estoy trabajando, ¿verdad? Fallezco, la liquidación, digamos, de mi salario, las vacaciones que me tocaban, el aguinaldo, el FCL, todo eso, ¿a quién le toca? Ahí no hay beneficiarios, ahí le toca la herencia, o sea, como tal, cuando uno fallece, lo primero que se hace es ver qué pasó, o sea, hay testamento, entonces vamos a ir corriendo primero al Archivo Nacional a verificar si efectivamente hay un testamento otorgado ante un notario público o no. Si hay testamento, entonces simplemente vamos a verificar cómo se tienen que repartir esas platas. Si hay menores de edad, forzosamente hay que ir a un juzgado para hacer la ejecución. En caso de que no haya testamento, entonces tenemos que ir con el proceso de siempre, verificar quiénes son los herederos como tales, y pedirle al juez civil que nos autorice a los herederos determinados para poder empezar el trámite. Se nombra un albacea, hacemos todo esto. Si en el banco por alguna razón queda dinero, entonces tiene que pasar, y no hay beneficiarios, tiene que pasar directamente a la sucesión para que se haga la administración y eventualmente se distribuya esa plata como corresponda. En el caso de que haya menores de edad, tiene que nombrársele a un representante legal como tal. Si hay bienes registrales, si hay cuentas o sea, dinero en efectivo, si hay cosas en la casa que se quedaron, todo eso podemos irlo peleando poco a poco siempre y cuando tengamos claro que soy un heredero como tal. Entonces hay que hacer todo el estudio previo para ver quiénes son los que pueden pedir eso, verificar si hay acreedores, verificar si se le dé plata a alguien. Es bastante lo que hay que ver en esta línea, pero todos tienen derecho siempre y cuando estén en esa línea. Ahora, si me muero, digamos, ¿la empresa me paga como si me hubiera despedido o como si me hubiera ido? Perdón, no te contesté esa pregunta, ¿verdad? efectivamente, Quedo, sí, en el aire. La parte laboral es igual, o sea, la parte laboral, muchos patronos, muchos empleadores piensan que murió y le mando un ramo de flores a la iglesia y ya está, y con esto termino. Sí, correcto. No, efectivamente la liquidación es completa como si se hubiera despedido con responsabilidad. Entonces hay que pagarle preaviso, evidentemente no, porque no hay preaviso, pero cesantía, vacaciones, aguinaldo. Si hay bonificaciones, hay que pagárselas también. Si había horas extra pendientes, hay que pagárselas. Hay que hacer el ajuste completo y depositarle todo. Ahí no es directamente en la familia ni a la herencia como tal. Se deposita todo, el 100% del dinero en el juzgado de trabajo.
como una consignación de dineros, de prestaciones laborales, y el albacea, una vez que esté nombrado, se apersona al juzgado de trabajo para retirar ese dinero y pasarlo al juzgado civil para que después de que todo el mundo sepa quiénes son los herederos, se repartan esas platas. Lo que no puede hacer el patrono es retener ese dinero esperando que alguien se lo pida. Que alguien venga a reclamarlo, digamos. Eso es lo típico. El patrono lamentablemente tiene la idea de que, bueno, a mí no me han dicho nada, lo voy a dejar ahí y si me lo piden, lo deposito o no. Mejor. El patrono tiene un mes en realidad para hacer el trámite, porque si no, el dinero empieza a correr intereses. Entonces, si el patrono se guarda esa plata, la deja en la cuenta del banco, pues eventualmente dentro de 2 años podría tener que pagar mucho más dinero que le correspondía a este trabajador. Ok, mejor pagar y vamos. Es mejor, simplemente hace un depósito al juzgado de trabajo y se olvida del tema. En el caso de que la persona que fallezca tenga hijos por fuera, tiene que, digamos, toman parte en todo el queque. Sí, si están debidamente reconocidos. O sea, cualquier persona que sea reconocido, evidentemente que no haya un testamento como tal, pero si es, vamos a ir en orden, o sea, si tenemos una persona que fallece y no tiene testamento, entonces heredan los padres, hereda el consorte, o sea, el esposo, la esposa o la unión de hecho debidamente reconocida, y los hijos. Hijos. No importa si son de matrimonio o si no son de matrimonio, siempre y cuando estén reconocidos. Entonces, si yo estoy reconocido, aunque no viví nunca con papá y falleció, tengo derecho perfectamente a ir a pedir lo que me corresponde. Si no hay testamento, me corresponden partes iguales con mis hermanos. Así que no pasa nada, simplemente que puedan reconocerlo, aportarse con una certificación de nacimiento. Ahora, hablaste de un albacea. ¿Albacea qué es? ¿El que maneja una herencia cuando no se dejó herencia? El albacea es el administrador, exactamente. ¿Y quién lo nombra? Si es que yo no dejé nada dicho. Si tienes un testamento, es el que vos determines. Pero si no tienes testamento, va a ser un familiar de las personas que estén gestionando la herencia. Generalmente cuando uno abre el proceso sucesorio, la mortual, uno le pide al juez, falleció mi papá, yo soy eventual heredero porque era el hijo de él, quiero que me nombren de albacea, provisional. El juez puede nombrarlo inicialmente y después verifica si es la persona idónea o la persona más adecuada para administrar estos dineros y nombra a un albacea propietario, un albacea permanente que se hace cargo de toda la administración. Él tiene un honorario, tiene derecho a que le paguen honorarios como tal, tiene que reportar mensualmente todo lo que está pasando, el inventario, si se pagaron impuestos, no se pagaron impuestos, si habían alquileres, si estoy recuperándolo. Todo lo que se ha hecho con esto tiene que hacer un control completo de lo que está pasando. Es un administrador, por ejemplo, como un gerente de la herencia. Que paga, sí, que gana salario. Ahora ya empiezan las preguntas de nuestros televidentes y una de ellas es, una mujer que vive con un hombre por 10 años, el hombre fallece, pero el hombre nunca se divorció de su primera mujer. ¿Qué pasa? Porque hubo una previa esposa. ¿Quién reclama esa herencia, ¿verdad? En ese caso. Típico pleito, Patricia. Lamentablemente es la mayor consulta que se da. Costa Rica le encanta tener problemas a nivel familiar en ese sentido. No terminamos las relaciones anteriores. No ponemos en orden. No ponemos en orden. Nos separamos de nuestra pareja, seguimos casados, entro a una nueva casa, una nueva relación, pero sigo casado con mi exmujer. Claro. Sin embargo, para efectos legales, registralmente sigue siendo mi esposa. Entonces, ella no tiene derecho a heredar sobre lo que yo haya adquirido después de que nos separamos. Sobre esa parte. Pues no tiene un derecho ganancial, pero tiene una forma de bloquear a mi nueva pareja para que mi pareja, o sea, la persona que ha estado en unión de hecho conmigo, no puede heredar absolutamente nada, aunque haya estado 10 años, como acabas de decir. ¿Por qué? Porque como yo no estoy divorciado, no soy susceptible de contraer matrimonio. Para que la unión de hecho pueda ser reconocida, yo tengo que estar en libertad de Estado. O sea, que no se reconoce del todo. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si esta señora con este caballero en estos 10 años construyeron una casa? ¿La primera puede reclamar una parte de esa casa? No, la primera no, porque entonces cuando yo construí, estoy separado de hecho. O sea, divorciado, pero separado de hecho. Entonces, no estoy divorciado. Estoy casado, separado de hecho. O sea, yo ya no tengo una relación formal con mi exmujer. Ella ya no tiene derecho ganancial sobre esto. Pero mi nueva pareja no tiene derecho sobre la casa como tal, a menos que esté a nombre de ella. Es un problema tremendo, porque muchas personas meten mucho dinero, construyen en común, vivimos juntos, el famoso cuento que decimos siempre que, o sea, todo lo que hagamos es por el esfuerzo de ambos. Si yo estuve contigo y estuvimos viviendo años de años, pero yo estaba casado, vos estabas casada, la persona contraria no tiene derecho a heredar. Entonces no tienes derecho ganancial porque no tienes una unión de hecho reconocida, no poder reconocer la unión de hecho porque no nos casamos nunca, porque no teníamos posibilidad de casarnos. O sea, que en esos casos hay que poner a nombre de uno para no tener ese problema. Sí, lo recomendable es divorciarse. Divórciense todos, eso es lo más simple, ya no es obligatorio esperarse los 3 años, ya no hay que esperarse que estén o no estén de acuerdo, simplemente hay una separación de hecho, le pido al juez que nos divorcie y se acaba el tema. En caso contrario, de que el todo no haya forma de que se logre el divorcio, efectivamente, ponga las cosas a nombre de los dos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si hubo o quedaron cuentas de ahorro, por ejemplo, o cuenta corriente, y la mortual, ¿quién la reclama? Cualquier heredero, cualquier persona con un interés legítimo. Pero recordemos, ex esposa,
Bueno, entre y esposa la que convivió 10 es años. que la que vivió en 10 años no tiene derecho a nada si yo tengo O sea, todavía yo una no me relación puedo presentar previa. a la mortual o nada. Puedo intentar abrirla y Ajá. abrirla puede abrirlo cualquier interesado, pero a la hora que Que la el abra, o juez sea, ejecute, digamos. a la hora que la persona que está en unión de hecho va y solicita la apertura del sucesorio, el juez le va a decir, está bien, le doy permiso a abrirla porque usted está diciendo que vivió con él. Ahora sí, no tiene derecho a pedir nada más hasta que usted demuestre ante el juzgado de familia que efectivamente usted vivió con él 10 años y efectivamente usted estaba en una unión de hecho. El juzgado de familia le va a decir, ok, demuéstreme que los dos tenían posibilidad de contraer matrimonio. Y le dice, no, es que Benjamín estaba casado todavía. ¡Pah! Qué pena, no tiene derecho a pedir nada. Entonces, ella abrió la mutual, pero lo que hace es que todos los demás herederos van a tener derecho a pedir, o sea, el papá, los hijos, cualquier persona que esté ahí, pero ella quedó por fuera. Inclusive, eventualmente, la ex esposa, o sea, la esposa formal que vivía con él, tendría derecho ya a personarse, pedir una herencia porque era esposa legal, no a gananciales, porque no hay gananciales como tales, pero sí a decir, ok, según la ley, yo soy la esposa legal y quiero ver qué me dan. El juez tendría que valorarlo, pero es posible que se lo dé también. Aquí surgen dudas y una pregunta clara de una amiga televidente. Si yo tengo una casa, ¿se la hago en donación a mis hijos o se la dejo en herencia? Es que yo no puedo, o sea, yo dejo una herencia al fallecer. Entonces, si yo quiero dejarle las casas a mis hijos después de fallecido, hago un testamento. En caso de no hacerlo, vamos al juzgado civil y hacemos todo el trámite a ver qué es lo que queda, por los acreedores entran. Si lo que quiero es entregarle los bienes cuando estoy en vida, ya no es una herencia, es una entrega formal o una herencia en vida que llaman. Correcto. Está mal el concepto, pero es una herencia en vida. La donación es lo ideal. O sea, la señora le va a entregar a los hijos donándoles, ¿por qué? Porque tienen la posibilidad de los próximos 10 años, en caso de que alguno de ellos se porte mal, que alguno de ellos sea ingrato uso la palabra exacta, de establecer la causal de ingratitud que ya hemos hablado muchas veces, en donde le puede quitar la herencia. O sea, si yo te regalo algo por ley, tengo derecho a pedírtelo de vuelta si me trataste mal. A ¿De mí, verdad? a mis papás, a mi consorte, a mi pareja o a mis hijos. Entonces, si por ejemplo yo te entregué una finca, te di la casa como tal y resulta que dentro de 4 años dijiste que yo soy un tal por cual, que no sirvo para nada, que me dijiste, me pegaste, me hiciste lo que sea, tengo todo el derecho de ir al juzgado civil a decirle, esta señora es una ingrata, es mi hija, es mi esposa, lo que sea, pero es una ingrata, yo le doné y quiero que me devuelvan la finca. Y se la quito. Entonces, si van a donar, si son los papás, con reserva usufructo de por vida. O sea, primero que todo vamos a donar, la palabra es donar, no traspasar, para poder retirarlo en caso que algo pase. Y con reserva de usufructo, porque entonces yo voy a vivir en esa propiedad, voy a tener derecho a sacar los frutos de esa propiedad, puedo alquilarla, puedo hacer lo que quiera, esté en vida. puedo determinar quién vive y quién no vive en ese lote. ¿Y qué es más barato, donar o heredar? Al final es lo mismo. Sí. Al final es lo mismo, el único tema, sí, porque tienes que pagar igual los impuestos de traspaso y timbres. O sea, igual a nivel registral el costo va a ser el mismo. El tema es que hay un tema de disposición. Si yo te dono en vida, yo ya no soy dueño. O sea, si yo te dono en este momento mi propiedad, mi casa, aunque tengo usufructo, yo puedo usarla, pero no soy dueño. Vos sos la propietaria de la casa. Entonces yo no puedo hacer nada. Entonces mucha gente dice, bueno, ¿y por qué yo tengo que pedirle permiso a mis hijos? De si vendo o no vendo, de si hipoteco o no hipoteco, si saco un préstamo, si hago un arrendamiento. O sea, ¿por qué tengo que hacerlo si es mi propiedad? Mucha gente no quiere complicarse o se siente obligada por la familia porque te persiguen y te persiguen, papá, pásame la casa, ¿para qué te vas a complicar? Papá, te puedes morir en cualquier momento, pásame la casa. O sea, que no es lo más ortodoxo. Pero si lo entregan, pierde posesión. Imagínate, o sea, que vos le pases a Estefanía, ¿verdad? Es tu hija, le pases a Estefanía tus propiedades y que vos estás muy joven, que vos digas dentro de 15 años, mira, voy a sacar un préstamo porque quiero construir X cosa y debes que pedirle permiso a ella. Pero ya no es tuya. Para que responda a la casa, digamos. Exactamente, entonces los papás están dejando, o sea, entregando todo lo que tienen en vida a la suerte que los hijos, la esposa o el esposo nuevo del hijo y los demás, los nietos y toda la gente que está alrededor de esto quieran seguir siendo honorables y cuidando al papá que cada vez es mayor y mayor. Ahora, si no se levanta el usufructo de un bien, ¿cómo se hace? De una propiedad, ¿no hay manera de venderla? El usufructo se mantiene hasta que vos fallezcas, salvo que vos hagas una renuncia como tal. Entonces, hay un usufructo por vida a favor de Patricia y Patricia puede renunciar a él cuando quiera o bien cuando fallece se elimina. Es la única forma de hacerlo. Si el usufructo está como tal, el dueño de la propiedad, en este caso los hijos a quienes se les pasaron, están impedidos de hacer cualquier cosa con él, simplemente son dueños. Están obligados a pagar impuestos y nada más, pero no pueden disponer del bien. ¿Qué es lo típico, lamentablemente? Que dicen, ok, yo soy el dueño, a mí me donaste, vos vas para un asilo o vos no tenés derecho a nada, o mira, yo voy a construir acá, voy a pintar, voy a hacer un cuarto nuevo, voy a hacer X cantidad de cosas y no pueden. Lo que pasa es que la gente no lo sabe. El usufructuario sigue siendo poseedor, o sea, como si fuera el dueño, pero es el poseedor legal y formal del inmueble. De usar, como dice. Puede
pintar, puede remodelar, puede hacer lo que le venga en gana, puede alquilarlo inclusive, sin pedirle permiso a nadie, porque él ve los beneficios de la propiedad. Okay. Entonces es un tema de orden y control. Si lo hacen de esa forma, por lo menos reserven el usufructo de por vida. Mi recomendación siempre es el testamento. O sea, mejor el testamento, es muy barato, muy simple, controlan todo, siguen siendo dueños de sus cosas y evitan el montón de problemas que se vienen adelante. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una niña que pregunta una amiga también televidente de que ella tenía pensión del papá, ¿verdad? Una pensión, no estaban juntos del todo y el papá murió. Entonces, ¿ahora quién le puede reclamar esa pensión? La misma herencia. O sea, cuando una persona fallece, lo primero que hay un orden. O sea, la gente dice, se murió su papá, mamita, qué pena, deme un abrazo, si vamos a llorar y si queremos le ayudamos. No. Exacto. Si es menor de 25 años de edad, o si es menor de 18, sí, pero si es menor de 18 tiene derecho a pensión siempre. Entonces, lo que va a hacer la herencia, el juez tiene que verificar cuáles son los alimentos que le corresponden para establecer un monto de pensión. Lógicamente no es una pensión mensual, o sea, que le va a salir de la herencia. Lo que establecen es cuánto va a tener derecho de pensión durante el tiempo, o sea, cuánto dinero le va a corresponder hasta los 18 y eventualmente vamos a prever qué va a pasar hasta los 25 si sigue estudiando. Entonces, se separa una parte de la herencia, o se hace líquida, se convierte en efectivo, se pone en un fideicomiso, por ejemplo, se queda a la orden del mismo albacea, para que le vaya girando mensualmente el pago de alimentación, de escuela, de salud, de ropa, de todo lo que necesite. ¿Y si no tiene nada, Benjamín? ¿Podría pasarle la pensión al papá o al si hermano no tiene nada, o no? Sí, si no tiene nada, o sea, si no hay herencia, evidentemente, entonces sí tenemos derecho a irnos a más gente. Legalmente la herencia te permite, la pensión, el derecho alimentario, te permite irte contra los padres inicialmente, contra los abuelos, contra los hermanos eventualmente. O sea, tenés posibilidad de irte un montón de gente, pero primero hay que ir en orden, o sea, primero son mis papás. Entonces, si papá falleció, primero es mi mamá. Híjole, si no, voy con mis abuelos, paternos y maternos, y si no, puedo irme contra mis hermanos. Pensión tiene que haber de algún lado. El chiquito come y va a seguir comiendo. Complicado. Ahora, hay otra amiga que nos dice que la mamá falleció, no dejó nada arreglado y está peleando con el banco precisamente porque el banco le dice no le vamos a dar nada. Bueno, hay que veces que no hay beneficiarios. Si hay beneficiario, el banco no se va a oponer de ninguna forma. El tema también es que tener mucho cuidado porque hay gente que se queda con la tarjeta de débito realmente o con la clave y el token y pueden ingresar y sacan esas cuentas. Es lo típico. O sea, papá no sabía usar la cuenta electrónica del banco, entonces me daba la clave. Faltó papá, inmediatamente yo entré y saqué toda la plata y la pasé a mi cuenta. Ok, eso es una apropiación indebida, eso es un delito. Eso se puede hacer. Bueno, sí, claro. Porque no, eso lo hacen. Pero es que se puede. Sí, porque murió y entonces el que tiene las claves dice, saco la plata y no me complico con tanto papeleo. Correcto. O sea, hay dos cosas que pasan mucho. Uno, que uno de los hijos entra y saca todo lo que puede de la cuenta bancaria para no entrar en esa discusión de va y viene. Pero si él no era el beneficiario y el beneficiario se presenta al banco y dice, yo quiero la plata de papá, y le dicen, no, es que ya su papá no tenía nada. Si tiene la malicia suficiente, bueno, ya lo estamos enseñando a la gente, pregunten los últimos movimientos para ver si esa plata salió de la cuenta después de la muerte. Pues salió después de la muerte, evidentemente no fue papá el que lo sacó. Claro. Fue mi hermano, fue alguien más. Y ahí habría un tema de prueba, hay que probar quién fue el que la sacó por un tema evidentemente, penal, porque hay una apropiación indebida. La otra es el poder. Mucha gente piensa que como yo tengo un poder de papá, entonces un poder generalísimo, previamente escrito y demás, yo me voy con el poder después de que papá falleció y hago los movimientos. El poder muere con la persona. No sirve. Entonces, en el poder, en el momento que yo caí muerto, en ese momento el poder no sirve, entonces la gente no puede utilizarlo. Y hay que tener mucho cuidado. Porque ya es parte de la herencia. Sí, hay mucha gente, sí, ya pasa la herencia. Mucha gente lo usa indebidamente y empiezan las responsabilidades. Si yo fallecí, simplemente la plata está en el banco y no hay a quien entregársela, tienen que abrir la mortual y se la van a depositar directamente al juzgado. Ok, aquí hay un caso del cual conversábamos, pero este caso es real y nos dice una amiga que muere el compañero, ¿verdad? O la pareja, el esposo, y entonces el patrono le paga el cheque de la liquidación a la suegra y al cuñado, al hermano del muchacho, y ella se queda... Sí, ahí tenemos un patrono que actuó y tiene una hija pequeña, además. El patrono actuó con la mejor fe del mundo, pero se metió en un broncón pavoroso. ¿Verdad? Porque no eran los primeros beneficiarios. Sí, ahí lo primero es, bueno, yo evidentemente como heredero tengo derecho a pelear con todo el mundo, pero lo primero que hay que hacer es plantearle al juez civil que le haga un reclamo formal al patrono de que dónde está ese dinero. Él va a decir, es que yo se lo entregué a la suegra. Ajá, ¿y por qué? Es que ya vino a pedirlo. Señor, usted vea cómo hace para cobrarle a mi suegra, pero de momento me vuelve a pagar toda la plata a la herencia.
o sea, a la sucesión, porque ese dinero no lo dispone el patrono libremente. O sea, yo no sé si es la mamá la que tiene derecho, yo no sé si es la esposa que tiene derecho, yo no sé si es el hijo, porque hay muchos herederos diferentes. Yo no sé si hay testamento. Entonces, la empresa tiene o que depositarle directamente al juzgado de trabajo para que ellos hagan la distribución cuando se haga un reclamo por medio de la albacea, o bien agarran ese dinero y lo depositan ellos directamente al albacea. O sea, no se complican la vida. O sea, se esperan a que haya alguien a quien entregárselo formalmente, pero si se le hacen un cheque a alguien, pueden eventualmente tener que pagar 2 veces eso. Oh, doble. Ok, muere un caballero, no deja nada, sabemos que hay plata en el banco, pero pasan los días, nadie reclama nada. Como sobrina o sobrino, ¿puedo reclamar el dinero si nadie lo reclamó? Eventualmente podría reclamarlo como sobrino, pero si no hay más herederos. El caballero que fallece es soltero. Perdón. Nunca tuvo hijos. Ok, en ese caso, si no hay hijos, lo primero que hay que ver, me estoy ahogando, perdón. Ay, porfa, regáleme un vaso de agüita, muchachos. Mira, sí, hoy hicimos no fiesta está acá. Chayo, porfa, me regalan un vasito de agua. No pasa nada, mira. ¿Sí? Respiramos y hacemos ejercicio en la mañana y no pasa nada. Mira, es que te estoy ahogando de preguntas. Sí, yo sé demasiadas cosas. Prueba de grado. Mira, el tema es, si no hay testamento, lo primero que hay que ver es que haya papás. O sea, que Benjamín se murió, que estén los papás de Benjamín, que esté el esposo o que esté la esposa no o los tenía hijos. Esposa, no tenía Mis hijos. papás ya murieron, no tengo hijos y no tengo esposa. Entonces, ¿quién sigue? ¿Mis abuelos o bisabuelos? Tampoco si están. no hay, exacto. Entonces paso a mis hermanos. Huguito, pasa porfa. Ahí está. Bueno, hoy estoy haciendo desórdenes. Un millón de gracias. Gracias, Hugo. Ok. Bueno, perdón a todos. Pero respire, ya estamos respirando otra vez. Si no están tampoco mis hermanos, paso a mis sobrinos. Hasta ese momento. Y si no hay sobrinos, paso a mis tíos. Y si no, a la Junta de Educación. Bueno. O sea, el sobrino podía eventualmente tener derecho, pero tiene que probar que no están todos los que están antes de él. O sea, si no hay un testamento, hay un orden cronológico, un orden jerárquico que tiene que seguirse. Si falta alguna persona, quien sea que falte, entonces ya no tengo derecho. Pero sí podrían hacerlo, lo que pasa es que tienen que probarlo ante un juez civil. Nada más de ver cómo está. Sin embargo, lo que no pueden hacer sí es meter al banco y decir al banco, gíreme la plata. El banco difícilmente le va a girar el dinero a quien no corresponda. Inclusive el banco, cuando haya beneficiarios, muchas veces se cuidan. Hay bancos que, aunque haya un beneficiario, dicen, no, me da la gana darle el dinero, porque yo no sé si alguien va a reclamar, si alguien va a impugnar. Dígame dónde está la asociación abierta, yo les deposito. Que es lo más sano en realidad. Bueno, disputas y disputas cuando la gente se muere, cuando la gente parte, ¿verdad? Porque de repente hay un caballero que vive en unión libre con una señora, pero tiene hijos de una anterior mujer, pero digamos que ya está en unión libre sin ningún papel de casado con nadie. Correcto. Fallece. Y se preguntan, bueno, ¿a quién le toca el dinero? ¿Cómo se reparte? ¿La mujer, mi compañera de unión libre, o a los hijos de la unión pasada? Si no hay testamento, tienen derecho todos los hijos, sin ningún problema. O sea, en igual condición. Si no hay, primero gananciales, acuérdate de esa parte. Primero lo que vamos a ver es, mi unión de hecho me da derecho a el 50% de los bienes gananciales. Entonces ya me reconocieron la unión, tenemos 10 años de vivir juntos, no hay matrimonios previos, perfectamente, y se compró una casa en ese periodo. Ok, entonces la señora tiene derecho a la mitad de la propiedad, pero por derecho ganancial, ya no para herencia. E inmediatamente sale del baile y esa plata se va a dividir entre los papás del fallecido y los hijos del fallecido. Del presente matrimonio, el matrimonio anterior, todos los hijos que hayan. Si no tiene gananciales, entonces esta señora que tiene unión de hecho tiene derecho a heredar en igualdad de condiciones, en partes iguales que los hijos y los papás del fallecido. O sea, en tercios, digamos, ¿sería ahí? Sería en tercios. Bueno, en tercios si o hubiera más. un solo hijo, Si hay un solo hijo, son en tercios. Wow, ok. Bueno, y si hay dos papás, o sea, hay mucho que ver, porque si son los dos papás vivos, la pareja y un hijo, es en cuartos. Sí, pero y ahí va partes subiendo, iguales, ya en va. partes iguales. Ok. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si son varios hermanos, pero ya todos se casan o vuelan, ¿verdad? Cada uno hace su vida y solo se queda uno viviendo con papá y mamá. Fallece mamá y luego al tiempo fallece papá. Yo me quedo soltera viviendo en esa casa. Y de repente un día, llegan los demás hermanos. Se me ocurrió vender la casa porque la verdad es que me voy a ir a un apartamento. Y no le di un 5 a ninguno más. El tema es que no puedes vender la casa. Pasa? El tema es que no puedes venderla si la casa está a nombre de papá o de mamá. Sería que... O sea, mientras esté a nombre de papá o de mamá, yo no puedo tocarlo, no son mis propiedades. Si la vendió, entonces... Si la vendió, además el registro se la va a parar, o el notario le va a decir, señores, que ustedes no aparecen en el registro, es ilegal. A menos que haya conseguido que se la dejen. Si se la dejaron, no pasa nada. O sea, si logró que se la dejaran en vida, una donación, lo que habíamos hablado, un traspaso como tal, es su propiedad. Hace y deshace con él lo que quiere. O sea, es ver cómo se ordenan. Si yo sé que yo voy a cuidar a papá y mamá y me voy a quedar con ellos eternamente, y papá y mamá están reconociendo ese gran esfuerzo que yo hice, y que los cuidé, y que fue un buen hijo, y que todos los demás tienen propiedades, que me traspasen en vida.
porque si no me traspasan o que hagan un testamento diciendo que me van a dejar a mí la propiedad, porque si no es así, todos mis demás hermanos van a tener derecho en partes iguales a esa propiedad. Y es lamentablemente muy típico. Es más, esta semana tuvimos un caso muy, muy triste porque la señora cuida a los papás, se queda ahí y llegaron los hijos a sacarla, a los hijos de los hermanos, pues, los hermanos de ella, a sacarla del pelo. Literalmente el pelo, violencia doméstica y demás, la echaron a la calle porque ellos dicen que ellos construyeron esa propiedad, pero la propiedad pertenece al papá. Claro, Ahora claro. toca meter el sucesorio, toca meter el pleito, violencia doméstica, van a estar en estos 3, 4 años perdiendo plata, perdiendo tiempo, la señora no para llorar, es una grosería, Sí, pero es un de tema de terror. falta de orden, o sea, es una cuestión de que si queremos ordenarlo, hagamos testamento Bueno, y esa evitamos. es la primera pregunta que vos dijiste, ¿verdad? Que contestaste. Hay que poner orden, porque si no, Hay no que poner evitas todo orden. esto. Y vea otra situación que cómo podríamos evitarla, por ejemplo, y que le pasa mucho, si me vas a decir vos, Benjamín, por ejemplo, me caso, ¿verdad? Esta es una situación de un televidente que nos está escribiendo, pero para que sea más fácil, me caso y mi marido tenía un lote que le había heredado su papá y su mamá, digamos. Y bueno, nosotros casados decidimos construir en ese lote. De repente mi marido, no, mejor hablemos de otra pareja. El hombre de esa pareja fallece, ¿verdad? Y entonces yo puedo reclamar esa casa porque el lote era heredado de efectivamente. él, digamos. O sea, mientras la casa esté a nombre todavía de un tercero, en este caso papá y mamá, no es un ganancial porque me lo regalaron, o sea, Exacto. me donaron, entonces es tuyo, la propiedad es tuya. O sea, vos y yo estamos casados, te parece que la gente entienda. Vos y Sí. yo estamos casados, Sí. tu papá te heredó una propiedad, Sí, entonces yo no tengo derecho al 50%, pero vos y yo construimos. correcto. Ok, vos y yo construimos y resulta que fallece Yo, porque yo fui la que heredó el lote. sí, pero bueno, falleces vos Sí. exactamente. Entonces nadie más tiene derecho, yo no tengo derecho a heredar sobre el inmueble porque no es un bien ganancial. Pero lo Tendría- construimos juntos. La casa sí, tendría yo que probar que efectivamente ese es el tema. Yo tendría que probar que yo puse plata para construir esa casa y yo tendría derecho al valor, a la mitad del valor de la construcción, pero no el lote. O sea, la no puedo vender la propiedad. Ah, no, venderla no puedo. Venderla además tendría que esperar a que haya herederos que, Ah, estoy determinados. frita. Sí, o sea, Bueno, en realidad, vos yo estoy estás frito, frito. exactamente. Vos ya estás tranquila en una nube feliz de la vida. Pero yo estoy hasta el cuello de enredos porque van a llegar los herederos a llevarse todo. Yo vivo ahí. No tengo forma de probar lo contrario, salvo que pueda probar que efectivamente yo construí esa casa, pero pasa muchas veces también que quien está dueño de la propiedad, que eras vos, los herederos van a decir, no, Patricia tenía plata y Patricia construyó la propiedad. ¿Cómo pruebo yo que es así? Entonces, tengo que tener facturas, tengo que tener contratos, tengo que tener de construcción, donde demuestran que la construcción la hizo Benjamín, o por lo menos conjuntamente, y después darle un valor a esa propiedad para hacer un peritaje y determinar, o sea, el lote vale vale 10 millones de colones y la casa vale 2 millones. Bueno, pero sabiendo esto, mejor averiguar bien a quién pertenece el lote y que mejor Correcto. se hagan los papeles antes de construir, ¿no? Hay que construir lo que hace contratos como tales en ese sentido Sí. y tener mucho orden. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque también no es justo que si a vos te regalaron tus papás una propiedad, yo llegue a tratar de quitarte algo de eso, pues es una herencia. Entonces yo voy a alegar que se construyó, ojalá con plata también de los mismos papás que hicieron algo, y yo le hice, no sé, pinté, le cambié el techo y ya pretendo el valor completo porque yo invertí Sí, no, no, 10 no. pesos en la casa. No. Ok, otra consulta que también está ahí fuerte y repetitiva es qué pasa con los hijos no reconocidos. Sí. ¿Cómo, digamos, hay derecho a todo igual o cómo hacen? Una vez que lo reconozcan, o sea, el hijo que no está reconocido tiene forzosamente que hacer el trámite de reconocimiento de paternidad. Si no lo hizo en vida, Ajá. o sea, nos va a tocar una parte muy fea que es exhumar el cuerpo. Eso es ir al cementerio con el Híjole. OIJ y demás, sacar el cuerpo de papá o mamá, hacer el examen de ADN para ver si efectivamente es padre y después ir a reclamar la herencia. El tema es que la exhumación, o sea, el trámite de reconocimiento no interrumpe la suspensión, la sucesión. Eso te iba a preguntar, ¿se reparte o no se reparte Sí, o antes sea, de? la sucesión sigue adelante. Entonces, si hay 5 hermanos reconocidos y hay uno que no lo es, la herencia se va a repartir en estos 5 hermanos. Se va a repartir y demás. Y yo tengo 4 años para hacer la impugnación, o sea, para demostrar que yo era hijo, que yo tenía derecho como tal. Entonces, si ya heredaron y yo me atrasé muchísimo, tengo que ir después, dentro de esos 4 años, a pelearle a estos 5 que me den mi parte. Entonces ya se complica un montón, porque si era de dinero en efectivo ya se la gastaron. Si eran propiedades, pues hay que hacer la reivindicación, que es devolver la propiedad en el registro para que quede a nombre otra vez de todos. Es complicado. Sí, O sea, yo pensé que se paralizaba todo. no, y es que además no es justo que se paralice, porque ¿qué pasa si Sí. tenemos 5 personas, ojalá un Sí. menor de edad que ocupe pensión, y después se demuestra que no es cierto que yo era hijo Sí, de fatal, que fatal. murió? Entonces hay que hacer el Ok. trámite. El trámite de exhumación es muy costoso y es muy lento. Entonces lo ideal es que hagamos los exámenes de reconocimiento antes de que él fallezca. Antes de que... De que papá se fallezca. desaparezca. ¿Qué pasa cuando los chiquillos se crían con los nietos, por ejemplo? ¿Cómo van a ir los derechos con respecto a los abuelos y viceversa? Sí, eso es una grosería. Grosería, y lo explico rápidamente. En Costa Rica, por alguna razón que nadie entiende, nuestros padres de la patria, los legisladores, no dejaron a los nietos como herederos. O
sea, extrañamente vos pasás de papás, hermanos y cónyuge a abuelos y bisabuelos. Sí. Y después saltás a los hermanos. Nunca piensan en los nietos, que son los más desprotegidos. Claro. Entonces, la única forma que un nieto herede es porque lo dejen en el testamento. Entonces, si tenemos abuelitos y abuelitas que están pensando en que le quieren dejar a los nietos, tienen a la brava que hacer un testamento. Y brincarse al papá, ¿se puede? Puedo hacerlo perfectamente. Ok, pero siempre y cuando quede por escrito. Que quede por escrito. Y el tema es que hay la cuarta falsidad, que me encanta hablar de eso, porque todos los abogados dicen que eso no existe, y si existe es el artículo 612 del Código Civil. Permite que yo reclame el 10% de la herencia que fue dada en legados, si a mí me excluyeron. Entonces, yo dejo un testamento, digo que a vos te toca una casa, a Carolina le toca un carro y demás, yo tengo derecho a que me den el 10% de lo que vale todo. Una vez pagada impuestos, pagados acreedores y demás. Ok, ahora sí puedo respirar, Benjamín. Hemos Muchas concluido. gracias. Y lo que queda claro, y vuelvo a reiterarlo, porque la verdad es que tengamos, no tengamos, a medias, hay que poner orden, ¿verdad? Hay que poner orden. A un testamento es lo más sencillo del mundo de hacer. Por lo menos dejemos claro también dónde tenemos las cuentas, si tenemos acciones, dónde están, si tenemos... Mucha gente esconde las cosas por miedo a que se las quiten en vida, y a la hora que fallecen nadie las encuentra. Nadie sabe. Y el problema es que si no se sabe dónde están, el que hereda es el Estado, ¿verdad? Esas cosas se quedan ahí en el aire y alguien se la deja al final. Bueno, que pases un feliz día, Igualmente, Benjamín. muchas gracias, Muchísimas gracias. Pero